Polémica, lo que realmente ha causado preocupación en la opinión pública ha sido la reaparición de Sendero Luminoso en la escena nacional. Si bien nunca había desaparecido del todo, acciones como la de Techint o la muerte de esta semana también de un rondero en Satipo, pues ha rememorado las peores épocas que hemos sufrido en nuestro país. Nos acompaña esta noche el general Marco Miyashiro, jefe de la DINCOTE, para decirnos, bueno, ¿qué es lo que está pasando, general? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Estoy atento a sus preguntas. Gracias a usted por venir. General, ¿qué es lo que está pasando con Sendero Luminoso? Sendero Luminoso actualmente tiene dos grandes grupos, ¿no? Aquel que está por la solución política de los problemas de la guerra, liderado principalmente por Ismael Guzmán desde la cárcel, que está haciendo una guerra de masas, una guerra legal, la guerra jurídica para obtener en el mediano plazo la amnistía general. Y el otro grupo, que fue la liderada en un tiempo por Feliciano, ya en cárcel, y actualmente por Artemio en el Alto Guayaga. Pero así como hay en el Alto Guayaga este grupo que más se está pegando ya a los designios de Ismael Guzmán, los más recalcitrantes son aquellos que se encuentran en los valles del río N, en el departamento de Junín, y en el departamento de Ayacucho, zona norte, principalmente en la zona de Vizcatán, liderados por Alipio, por Dalton, ¿no? Que es el grupo más recalcitrante que hay y que estamos bajo la hipótesis de trabajo que son ellos los que han atacado a la empresa Techint. ¿Esa columna con cuántos hombres contaría? Nosotros estimamos que cada uno de estos grupos está compuesto por 70 hombres, ¿no? Y más o menos es lo que hemos podido determinar. Había una fuerza principal de 18 hombres y una fuerza base de aproximadamente 44, lo que haría un total de 62 elementos que intervinieron en Techint. Esa es una columna. Es la columna de Vizcatán. ¿Y habría otra columna en el N? En el N. ¿Que sería una sola columna? No, ambas columnas forman el Comité Regional Centro Principal. Lo que antes eran dos comités regionales, el Comité Regional Centro, que era el departamento de Junín principalmente, y el Comité Regional Principal, que era el departamento de Ayacucho, como parte central, se han unido en el Comité Regional Centro Principal. Que sería solo esa columna. A estas dos columnas. Esto es lo que se evidencia como los rezagos terroristas, porque son aquellas zonas donde precisamente hay mayor incidencia del narcotráfico. Ahora, rezagos terroristas, pero con capacidad de dar golpes muy certeros, ¿no? El golpe que ha sido el secuestro de los trabajadores de Techint es algo que algunos dicen que pudo haberse previsto, que incluso ya se hablaba de esta columna que comenzaba a moverse a inicios de diciembre pasado en una larga marcha. ¿Por qué no se les pudo detener? Es principalmente por el dominio del terreno. Ellos están enclavados en una zona de permanente neblina, no hay cielo despejado para poder hacer operaciones helitransportadas. El clima es bastante inclemente y tienen minadas muchas zonas que son los que han causado muchas bajas a las Fuerzas Armadas hace algunos años atrás y que impiden que ahora se pueda acceder a estos lugares. Este control de terreno de las partes altas impide también que se hagan rutas de aproximación hacia ellos. El factor sorpresa queda muy vulnerado en este caso. Eso quería preguntarle, ¿lo tomó por sorpresa? No, yo no quiero darle mucho vuelo a este tipo de acciones. Por ejemplo, el atentado contra el Polo ha sido hecho por un reducido grupo, todos ellos ya en cárcel, ¿no? Quizás nos falten algunos elementos más, pero todos están en la cárcel. Pero colocar un coche bomba en un centro comercial no es nada difícil, ¿no? Atacar a un puesto, un local, una instalación que está resguardado por muy pocos hombres, no es nada difícil, sobre todo que por la magnitud de los que atacan. Pero implica un trabajo de planificación bien hecho, ¿no? Oh, por supuesto. Escoger camisea. Sí, y esa es la ventaja que tienen ellos, que constantemente pueden atacar y escoger
de todos los blancos, el más débil. Estamos hablando de ellos justamente esta columna y tenemos unas fotos de quienes supuestamente habrían participado en este ataque, Sí. ¿no? Veámoslas. Estas no son fotos policiales, son fotos que corresponden a las obtenidas por el ejército peruano el año 98 a través de las actividades que realizó el general Fournier, ¿no? O sea, ya desde el 98 estaban identificados, alias Raúl. Sí. ¿Quiénes son? ¿Son parte de esta columna Estos integrada? son parte de los que actualmente están dirigiendo el Comité Regional Centro Principal. Entonces las declaraciones de, ahí vemos a Dalton, ¿él es uno de los jefes? Sí. También. Tanto Dalton como Alipio son los dos principales jefes de estos grupos. Y entonces las declaraciones de Feliciano, ¿de qué manera habrían impactado en esa columna? ¿Se han actuado en la misma semana que él aparece en un video de la Comisión de la Verdad diciendo, bueno, que él dejaba la lucha armada? No solamente él, sino otros más. Sí. Pero nunca le pregunte usted al enemigo si tiene balas, siempre le va a decir que no tiene. Y si usted confía en esas palabras, bueno, puede tener efectos como los que hemos tenido ahora. Veamos a ver ese camarada Omar. Veamos otro más de los integrantes de esta columna. Este es Alipio. Es Alipio. Sí. ¿Quién es Alipio? Alipio es un hombre que no está plenamente identificado, pero fue un guardaespaldas muy cercano a Artemio, a Feliciano, ¿no? Porque era muy sanguinario y no creía en ninguna contemplación de derechos humanos a la cual estamos sometidos las fuerzas del orden. General, y se había hablado también mucho de este nuevo cambio de estrategia de Sendero Luminoso, de entrar a los pueblos, de hablar, de ya no matar, de ya no atacar. ¿De qué manera entra este secuestro en esa nueva estrategia? Esta estrategia no la debemos considerar como una estrategia política. Es una estrategia, lógicamente, de un grupo que se ha alzado en armas, que comete el delito de terrorismo para conseguir sus fines, y precisamente busca la amnistía general. Y por esto es que rechaza o abandona actos de violencia. Pero como delincuentes que son, siempre van a buscar el lucro, ¿no? Porque ellos están en la zona no para hacer una revolución en sí, están en la zona para darle protección al narcotráfico, ¿no? Y si hay un billete producto de una extorsión, bienvenido sea. Y cualquier cosa que ellos realicen va a ser para sus fines, ¿no? Porque... ¿Se ha llevado dinamita? Eso es para sus fines también. También, y ese es uno de los riesgos que estamos esperando el accionar de la Fuerza Armada. Estamos accionando a todo nuestro sistema de inteligencia para poder evitar que sea utilizada. ¿Cómo funciona el sistema de inteligencia en una zona como esta, que usted me dice que es tan agreste y de tan difícil acceso? Las acciones de inteligencia se realizan principalmente a través de la población que busca la paz. Y felizmente en estas zonas, donde hay comités de autodefensas, con mucho sentido patriótico, tenemos bastante acogida y sobre todo la colaboración. No es que nosotros lo busquemos, son ellos los que nos buscan a nosotros para proporcionarnos información. Y hablando precisamente de ese tema, ¿no?, de la colaboración de la población civil, ha muerto un rondero también esta semana en la margen derecha del río Tambo, participando en una acción contra Sendero junto con la policía. Así es. Precisamente nosotros para poder accionar en grandes operaciones tenemos que hacer muchas incursiones pequeñas para poder fijar al enemigo, ¿no? Al entrar en estos territorios, como le decía, ellos tienen el dominio del terreno, nos encontramos bastante vulnerables. Se ha logrado entrar, neutralizar dos ubicaciones que son las chacras que ellos lo utilizan para su abastecimiento logístico. Y cuando ya nos encontramos en retirada es que se produce un segundo enfrentamiento, porque hubieron dos en el transcurso de la operación, y es en el segundo enfrentamiento donde fallece este valeroso rondero, como muchos otros integrantes del Comité de Autodefensa que defendieron con su vida la tranquilidad de sus pueblos. ¿Cuántos campamentos tiene Sendero en la zona del río Tambo, no? Los campamentos son aproximadamente 4. El principal es el que está en Pata Mirador, que es una zona sumamente alta, agreste, y que en algunas oportunidades que se ha podido incursionar por el lugar, se han divisado las antenas de radio.
¿no? Pero minutos después se cierra y la neblina es casi perpetua en ese lugar. General, para ir terminando, para la tranquilidad de la población, ¿cuándo cree usted, cuán posible es en todo caso que se capture a esta columna senderista que fueron los autores del secuestro de Techint? Esperemos que estas operaciones, dada el estado de emergencia y el gran despliegue personal que está realizando la Fuerza Armada, pueda darse. Como policías hemos también realizado varias operaciones en el lugar, pero mientras que no haya un apoyo y una decisión completa para desterrar a estos grupos... ¿Qué apoyo falta? ¿Qué decisión falta? Falta el sostenimiento del personal en operaciones. Tenemos que hacer operaciones relámpagos. ¿Y qué no tienen? Porque el costo y la permanencia es sumamente difícil. ¿Y qué les falta para eso? Los medios adecuados. ¿Pero qué? ¿Alimentación? ¿Transporte? Medios de transportes, armamento adecuado para la zona, personal altamente capacitado en guerra de selva, ¿no? Y el apoyo financiero para sostener las operaciones. Y también usted ha hablado de una cadena de comunicación que todavía existe entre los senderistas presos y los que están libres. Eso sí existe, es la llamada cadena de transmisión y se ha fortalecido a partir del año 2000 aproximadamente, ¿no? Precisamente para poder bajar la violencia, ¿no? Pero tener mucho más cohesión en su nivel de actuación, principalmente para lograr la amnistía general. ¿Y eso no le corresponde a la policía controlarlo, general, que no existen este tipo de comunicaciones? No, porque es un derecho humano, según afirmaron, y motivo por el cual se cambiaron los sistemas y regímenes internos. Una cárcel tiene dos formas de seguridad, una la infraestructura y otro el régimen penitenciario. Cuando se saquea en alguno de los dos, la vulnerabilidad en seguridad aumenta. Y general, otra pregunta, las FARC, ¿ha habido participación de las FARC en este ataque, en ese secuestro? ¿O algún tipo de asesoría, algún tipo de comunicación, algún tipo de vinculación? Yo no sé qué interés hay en algunas personas de difundir que las FARC están actuando en el Perú. Incluso se habló de que el ministro de Defensa había hablado con la ministra colombiana. Posiblemente hayan hablado, eso no es el problema. El problema es que mucha gente afirma que las guerrillas como elementos armados, terroristas, guerrilleros, se encuentran en el Perú. Y es algo que yo rechazo rotundamente. Lo que sí afirmo es que en el Perú se encuentra la otra cara, la cara del narcotraficante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que es una organización que también recurre al terrorismo y que son terroristas. Pero esta parte narcotraficante es la que le va a dar el dinero, el financiamiento para que puedan hacer sus acciones terroristas, ¿no? Son las guerrillas millonarias, ¿no? Más millonarias que ha tenido la historia del mundo. Pero sí puede haber habido una inspiración en el tipo de acciones de las FARC para realizar ese secuestro. Tampoco. Parecido, ¿no? No. Recordemos que en agosto del año 97, cuando en esta zona se realizaban las exploraciones, ¿no? Exploraciones en el terreno, una compañía, la ELF, de intereses franceses, capitalistas franceses, también fueron secuestrados 29 de sus trabajadores y estuvieron por 4 o 5 días en esta misma situación y luego fueron liberados. General, en la situación en la que está la DINCOTE, ¿se puede combatir efectivamente los remanentes de Sendero Luminoso? Lo estamos haciendo. Efectivamente, los resultados, ¿no? Esto preocupa, ¿no? Sí, es preocupante, pero lo que le podemos decir es que tenemos la gente y tenemos la voluntad. Faltan los recursos, quizás. Sí. Bueno, esperemos que pronto los tengan porque es urgente, ¿no? Por su trabajo. Y muchas gracias, como siempre, general, por acompañarnos y por conversar con nosotros y con el público. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.